Durante más de una década el nombre Drew Scott ha sido sinónimo de renovación, optimismo y éxito televisivo. Junto a su hermano Jonathan, los icónicos Property Brothers Drew, construyó un imperio mediático que trascendió la pantalla, convirtiéndose en una referencia internacional del entretenimiento inmobiliario. Para millones de espectadores, él era la sonrisa segura, la voz tranquila, capaz de transformar casas modestas en hogares soñados, el profesional que parecía dominar todos los aspectos de su vida con una serenidad envidiable. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta, había una realidad mucho más compleja, más humana, y para muchos fanáticos profundamente triste. Profundiza en la trayectoria de Drew Scott, desde sus primeros pasos en Canadá, hasta la cúspide del éxito mundial, revelando cómo la presión, las dificultades personales y los sacrificios invisibles comenzaron a moldear un camino que con el tiempo se volvió más oscuro de lo que nadie imaginó. No se trata de escándalos vacíos, ni de rumores sensacionalistas, sino de una exploración rigurosa, documentada y humana, de un personaje que pese a su fama, continuó enfrentando desafíos que marcaron su vida profesional y privada. Los inicios de un sueño, mucho antes del éxito televisivo. Drew Scott nació el 28 de abril de 1978, en Vancouver, Canadá, en una familia donde la disciplina y los sueños coexistían en perfecta armonía. Él y su hermano mellizo Jonathan crecieron rodeados de naturaleza, aprendiendo desde niños el valor del trabajo físico, la creatividad y la perseverancia. Su padre, un inmigrante escocés, creía firmemente en que el futuro se construía con esfuerzo y visión. Su madre, orientada al ámbito educativo, impulsaba en sus hijos la curiosidad y el pensamiento crítico. A los 7 años, Drew ya mostraba un interés poco común por el diseño y las estructuras. Era el niño que desmontaba juguetes para entender cómo funcionaban, o que se quedaba horas observando casas en construcción cuando la familia viajaba. Pero no todo era arquitectura. Drew también tenía ambición en el mundo del espectáculo. Le fascinaban el cine, la comedia y la magia. Su hermano Jonathan se inclinaba por las ilusiones escénicas, mientras que Drew soñaba con actuar en la pantalla grande. Juntos formaron un pequeño dúo de entretenimiento en la escuela, que aunque inocente sería una señal del futuro que ambos construirían. La familia no era rica, pero tenía una visión clara. Los padres de Drew decidieron invertir en pequeñas propiedades para remodelarlas y venderlas. Fue en ese proceso donde los mellizos descubrieron que podían transformar no solo estructuras, sino también destinos. A los 18 años ya habían comprado su primera casa, renovándola con sus propias manos y vendiéndola con una ganancia sorprendente. Ese fue el primer paso hacia un camino que luego se convertiría en un fenómeno global. Sin embargo, detrás de aquella pasión inicial, también surgieron presiones. Drew se debatía entre dos mundos, el artístico y el inmobiliario. Mientras Jonathan parecía encontrar equilibrio, Drew comenzaba a titir el peso de expectativas que nadie veía. Él debía ser el hermano serio, el negociador, el rostro diplomático. Ese rol atribuido desde adolescente sería la base de muchas tensiones que años después se profundizarían. El ascenso a la fama. Cuando el éxito se convierte en carga. El verdadero salto llegó en 2011, cuando el programa Property Brothers debutó en la televisión estadounidense. La fórmula era simple pero eficaz. Drew, el experto en bienes raíces, encontraba propiedades antiguas pero con potencial. Jonathan, el contratista, las renovaba. Su química natural sumada a una narrativa dinámica convirtió al programa en un éxito inmediato. Con el paso del tiempo, la franquicia se expandió a niveles impensados. Buying and Selling, Brother vs. Brother, documentales especiales, libros, podcast, una línea de mobiliario y decoración. El imperio creció tan rápido que, según algunos productores, Drew tenía más reuniones que horas de sueño. Mientras los espectadores veían solo la parte luminosa del éxito por dentro, comenzaba a brotar algo más sutil, la fatiga emocional. Su agenda se convirtió en una cadena interminable de compromisos, grabaciones, viajes, eventos y proyectos externos. Aunque Drew mantenía su famoso carisma, varios miembros del equipo notaron que con el tiempo empezó a mostrar signos de agotamiento.
Según testimonios de colaboradores cercanos, Drew rara vez decía que no. Su sentido del deber, combinado con su perfeccionismo, lo llevaba a asumir más y más responsabilidades, convencido de que debía sostener no solo su imagen pública, sino también la estructura empresarial que había construido junto a su hermano. El éxito, aunque gratificante, se transformó en una carga silenciosa que, sin que nadie lo advirtiera, comenzó a desgastarlo emocionalmente. La vida privada bajo presión. Cuando el ritmo profesional afecta lo personal. Drew siempre fue cuidadoso al hablar de su vida personal. Su relación con Linda Phan, con quien se casó en 2018, parecía sólida, equilibrada y profundamente cómplice. Ambos se conocieron antes del gran éxito televisivo, lo que les permitió construir un vínculo basado en autenticidad más que en fama. Aún así, la exposición mediática tuvo un costo. Viajes constantes, jornadas interminables, expectativas del público y compromisos contractuales afectaron el equilibrio doméstico. Linda, que trabajó durante años como directora creativa dentro del imperio Scott Brothers Entertainment, también sintió el impacto del ritmo frenético. Aunque compartían metas y sueños, la presión externa empezó a invadir su espacio privado. Dentro del círculo cercano se mencionaba con frecuencia que Drew tenía dificultades para desconectarse del trabajo. Incluso durante momentos familiares o vacaciones, recibía llamadas de productores, agentes, marcas y equipos creativos. Su amabilidad natural lo llevaba a intentar complacer a todos, incluso cuando eso significaba renunciar a su propio descanso. Ese desgaste acumulado fue uno de los factores que marcaron la etapa más difícil de su vida, el proceso de convertirse en padre, el dolor silencioso, la lucha por formar una familia. Para muchos espectadores, la llegada del primer hijo de Drew y Linda en 2022 fue motivo de celebración. Sin embargo, lo que casi nadie sabía era que detrás de aquella feliz noticia había años de intentos fallidos, tratamientos médicos, ansiedad y momentos de angustia profunda. En diversas entrevistas, Drew confesó que él y Linda habían enfrentado un camino largo y emocionalmente desgastante para poder convertirse en padres. Fue un periodo marcado por incertidumbre médica, presión emocional y una mezcla de esperanza y desesperación que pocos imaginaban. La pareja pasó por exámenes, consultas, terapias y periodos de espera interminable. Para Drew, este desafío coincidió con uno de los momentos más intensos de su carrera. Tenía que seguir sonriendo frente a las cámaras, negociando propiedades, grabando episodios, presentándose en eventos, mientras internamente enfrentaba una batalla emocional que lo dejaba exhausto. La dualidad entre el personaje público siempre positivo, resolutivo, energético, y el hombre privado agobiado, preocupado o vulnerable, se volvió cada vez más difícil de sostener. Fue durante esos años cuando, según allegados, Drew comenzó a mostrar señales claras de desgaste, noches sin dormir, falta de concentración, ansiedad, y una sensación persistente de estar cargando un peso demasiado grande. Sin embargo, su mayor dolor no era profesional ni económico, era la posibilidad de no poder formar la familia que siempre había soñado. La imagen perfecta se quiebra. Señales que el público no vio. En apariencia, Drew Scott seguía siendo el mismo profesional impecable de siempre. Pero quienes lo conocían más de cerca notaban pequeños cambios. Su voz sonaba más baja, su mirada menos descansada, su energía más frágil. La presión por mantener el éxito, combinada con las dificultades familiares, comenzó a consumirlo lentamente. Y aunque nunca cayó en polémicas públicas ni escándalos mediáticos, su tristeza era evidente para quienes lo observaban con atención. Drew había puesto toda su vida al servicio de su trabajo, y cuando la vida privada se volvió difícil, no tenía suficiente espacio para protegerse emocionalmente. Además, la evolución de la industria del entretenimiento añadió más carga. Las redes sociales exigían presencia constante, respuestas inmediatas, contenido nuevo cada día. Drew, acostumbrado a controlar todos los aspectos de su imagen, empezó a sentirse atrapado por la necesidad de mostrarse siempre perfecto. En una entrevista sutil pero reveladora confesó: "A veces siento que no puedo fallar, que todo lo que hago debe ser impecable. Y eso cansa más de lo que imaginan".
Para un hombre que había dedicado años a su carrera, admitir esa vulnerabilidad no fue fácil. El punto crítico. Cuando el cuerpo y la mente piden una pausa. El momento decisivo llegó cuando, según colaboradores, Drew empezó a manifestar signos de agotamiento físico, dolores persistentes, dificultad para concentrarse, episodios de ansiedad y un cansancio que no desaparecía ni con descanso. Sus jornadas laborales, que a veces excedían las 14 horas, se volvieron insostenibles. Su equipo comenzó a notar que necesitaba ayuda, que su ritmo no era compatible con su bienestar emocional y físico. Sin embargo, Drew, fiel a su sentido de responsabilidad, insistía en continuar. Había contratos que cumplir, equipos que dirigir, un público que esperaba inspiración y optimismo. Lo más triste fue que este agotamiento ocurrió justo cuando su familia atravesaba una etapa emocionalmente delicada. Tenía que ser fuerte para los demás cuando en realidad ya no tenía fuerzas para sí mismo. Así comenzó a desmoronarse la imagen del hombre imparable, del presentador siempre sonriente. Lo que realmente estaba ocurriendo con Drew Scott era mucho más complejo, profundamente humano y doloroso. No se trataba de una caída pública, sino de una lucha interna silenciosa, la tensión entre el éxito y la fragilidad, entre las expectativas del mundo y los límites del corazón. Profundizaremos en los episodios más duros que marcaron su vida profesional, las decisiones que tuvo que tomar y cómo enfrentó la creciente presión mediática. Si en el primer capítulo examinamos los orígenes, la evolución profesional y las tensiones internas que comenzaron a marcar la vida de Drew Scott, en este segundo capítulo nos sumergimos en la parte más oscura y menos conocida de su trayectoria. El costo emocional de la fama, los conflictos silenciosos y la transformación profunda que lo obligó a replantearse su futuro. A medida que el imperio Scott Brothers Entertainment crecía también, crecía algo mucho menos visible: la fragilidad emocional de su protagonista. Drew Scott pasó de ser un presentador carismático a convertirse en un símbolo de eficiencia y perfección, una figura pública atrapada dentro de las expectativas que él mismo había construido. La presión de la fama comenzó a quebrarlo. Como los compromisos comerciales y las exigencias de la televisión lo atraparon en un ritmo insostenible. Y cómo sus luchas internas finalmente le revelaron una verdad que cambiaría su rumbo profesional y personal. El precio de ser un ícono. La demandante realidad del éxito global. Para millones de espectadores, Property Brothers era un programa familiar lleno de optimismo, soluciones prácticas y momentos emocionalmente cálidos. Pero detrás de las cámaras, la realidad era otra. La producción era exhaustiva, 12 horas diarias de grabación, reuniones nocturnas, viajes constantes entre ciudades y países, supervisión de diseños, negociaciones inmobiliarias reales, entrevistas, compromisos con patrocinadores. A diferencia de programas ficticios, Property Brothers requería un nivel de implicación técnica y emocional muy alto. Drew debía mantener un equilibrio perfecto entre su rol de presentador, negociador, experto inmobiliario, productor y figura pública. Con el tiempo la presión se volvió inmensa. Según miembros del equipo, Drew dejó de tener días libres reales. Incluso los días sin grabación se llenaban con actividades corporativas, revisiones de guiones o reuniones de planificación. A veces debía volar de un estado a otro en menos de 24 horas, despertando en un set distinto sin haber descansado lo suficiente. A simple vista parecía que él lo manejaba todo con naturalidad. Pero internamente la maquinaria comenzaba a desgastarse. La exigencia de la perfección. El peso de las expectativas del público. Drew siempre fue percibido como el hermano serio, el de las soluciones, el que mantiene la calma. Su personalidad pública se convirtió en una jaula dorada. El público esperaba que él siempre tuviera la respuesta correcta, siempre mantuviera la sonrisa, siempre fuera el profesional que resolvía problemas con elegancia. Cuando su cansancio empezó a notarse, las redes sociales comenzaron a comentar: Drew se ve agotado. Parece que ya no disfruta como antes. ¿Está enfermo? Aunque estas observaciones no eran malintencionadas, sí contribuían a que él se sintiera más presionado. El perfeccionismo que lo había llevado al éxito se convirtió en un enemigo silencioso. Drew sentía que no podía mostrar vulnerabilidad, que todo debía verse impecable. Su imagen,
Su trabajo, sus resultados, su actitud, incluso su vida familiar. Esa exigencia constante alimentó una sensación interna de insuficiencia, algo que nunca había experimentado en su juventud. Conflictos creativos y tensiones empresariales. Otra parte compleja de esta etapa fue la expansión del negocio. Cuando una marca crece demasiado rápido, suelen aparecer divergencias creativas, tensiones estratégicas y diferencias de enfoque. Aunque Drew y Jonathan siempre mantuvieron una relación sólida, la presión de liderar un imperio multimillonario puso a prueba incluso ese vínculo fraternal. La empresa manejaba programas múltiples al aire, contratos internacionales, una línea de productos para el hogar, libros, podcasts, colaboraciones con grandes empresas norteamericanas, proyectos de construcción reales. Cada decisión implicaba millones de dólares, cientos de empleados y compromisos con redes televisivas como HGTV. Drew comenzó a experimentar lo que muchos empresarios exitosos experimentan tarde o temprano, la sensación de que todo se derrumbaría si él no estaba presente en cada decisión. Varios colaboradores señalaron que él dormía poco, comía irregularmente, revisaba correos hasta la madrugada, se preocupaba por detalles mínimos, intentaba controlar demasiados aspectos del negocio. El éxito multiplicó su responsabilidad, pero no multiplicó sus horas de descanso. El impacto de la paternidad, una bendición y un desafío emocional. Cuando nació su hijo Parker, el mundo vio una foto perfecta, un padre feliz, una madre radiante, un hogar lleno de amor. Pero la vida real era mucho más compleja. Convertirse en padre después de años de lucha llena de incertidumbre había dejado cicatrices emocionales profundas. Drew quería ser un padre presente, atento, protector, pero su agenda no lo permitía. Con frecuencia debía viajar por trabajo durante semanas, perder momentos importantes, grabar durante fechas familiares, delegar responsabilidades paternas que deseaba asumir personalmente. Esto le generó culpa, una emoción nueva para él. Quería ser todo: el empresario perfecto, el conductor perfecto, el esposo perfecto, el padre perfecto. Y esa es una carga que ningún ser humano puede sostener. Linda, aunque comprensiva y amorosa, también comenzaba a resentir la ausencia emocional que el trabajo imponía. Su matrimonio no estaba en peligro, pero sí bajo un nivel de estrés que nunca antes habían vivido. La conversación que cambió todo el aviso de su propio cuerpo. En medio de grabaciones intensas para una nueva temporada, Drew comenzó a experimentar síntomas físicos claros: agotamiento extremo, dificultad para respirar bajo estrés, dolores musculares constantes, pérdida de concentración, episodios de ansiedad. Un día, según relató un miembro del equipo, Drew tuvo que detener una grabación. Su cuerpo literalmente no podía continuar. No fue un colapso dramático, sino algo más silencioso, pero igual de alarmante, una señal inequívoca de que debía detenerse. A partir de ese momento, su círculo íntimo hizo presión para que buscara ayuda profesional y reconsiderara sus prioridades. Fue la primera vez en muchos años que Drew se permitió reflexionar sin cámaras, sin reuniones, sin obligaciones. La revisión de prioridades. Un punto de inflexión personal. Durante ese periodo de introspección, Drew reconoció algo que llevaba tiempo evitando. Había perdido el equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. Entendió que no podía seguir viajando de forma constante, no podía grabar varias series simultáneamente, no podía sacrificar su salud, no podía seguir cargando expectativas imposibles. Por primera vez en más de una década, puso a su familia por encima de su carrera. Redujo compromisos, delegó responsabilidades y comenzó a participar en el negocio desde un rol menos absorbente. Su hermano Jonathan lo apoyó completamente. Ambos acordaron reestructurar el imperio Scott para hacerlo sostenible, no solo rentable. Para el público estos cambios fueron casi invisibles, pero para Drew representaron una revolución interna. La tristeza real. No una caída pública, sino un proceso de transformación. Aquí está la parte más importante de este capítulo y la que explica el título original: Chuyengye Raboy Drew Scott, Dat Dang Won. Lo triste no fue un escándalo, ni una crisis pública, ni una tragedia sensacionalista. Lo triste fue ver a un hombre exitoso, amado, admirado
llegar al límite de su capacidad emocional sin que el mundo se diera cuenta. Fue triste porque su agotamiento pasó desapercibido, su dolor personal se mantuvo invisible, su lucha interna ocurrió en silencio, su deseo de formar una familia estuvo lleno de miedo y presión, su éxito profesional se convirtió en una carga pesada. Lo triste fue que el público solo veía la superficie mientras Drew enfrentaba uno de los periodos más difíciles de su vida, la humanidad, detrás del ícono. Lo que aprendió de la adversidad. A pesar de la dureza de esta etapa, Drew emergió con una nueva comprensión de sí mismo. Entendió que el éxito no tiene sentido si no se vive con equilibrio. Reconoció que debía proteger su salud mental, su tiempo y a su familia. Comenzó a hablar con más sinceridad en entrevistas sobre el cansancio, sobre el proceso de fertilidad, sobre la importancia de priorizar el bienestar, sobre los desafíos invisibles de la fama. Estas revelaciones lo humanizaron ante su audiencia, que descubrió una faceta más profunda y vulnerable del conductor. De esta historia, revela la dimensión humana del ascenso y la crisis emocional de Drew Scott. No se trata de una caída mediática, sino de una caída interna. El peso del éxito, el cansancio acumulado, la presión del público y los desafíos familiares convergieron en un momento decisivo que lo obligó a replantearse su vida. La historia de Drew Scott no es solo la historia de una caída silenciosa, sino también la de una transformación profunda. Después de años de desgaste emocional, presiones profesionales, sacrificios personales y una lucha interna que casi lo derrumba, llegó el momento en que el presentador empresario y figura mediática tuvo que preguntarse, ¿qué significa realmente vivir una vida plena, extenso y detallado? Relata cómo Drew emergió de su etapa más difícil y reconstruyó no solo su equilibrio, sino también su propósito. A través de decisiones valientes, cambios profundos y una mirada más humana sobre sí mismo, logró reencontrar lo que había perdido: la conexión con su familia, con su bienestar y con la verdadera razón de su éxito. El primer paso hacia la recuperación: aceptar la vulnerabilidad. Aceptar la vulnerabilidad no es fácil para ninguna figura pública, y menos aún para alguien cuya imagen se ha construido en torno a la eficiencia, la calma y la perfección. Durante muchos años, Drew intentó mantener la fachada siempre sonriente, siempre brillante, siempre fuerte. Sin embargo, después del episodio de agotamiento físico que vivió durante una grabación, Drew comprendió que seguir ocultando su fragilidad no solo era insostenible, también era injusto consigo mismo. Por primera vez en su carrera, se permitió descansar, se permitió fallar, se permitió pedir ayuda, se permitió ser humano. La terapia, la asesoría profesional y el apoyo familiar se convirtieron en pilares fundamentales de su recuperación. No se trató de un proceso instantáneo. Fue gradual, lleno de reflexiones duras y decisiones dolorosas. Linda, su esposa, jugó un papel esencial. Ella lo ayudó a ver que no necesitaba cargar el mundo sobre sus hombros, que podía cambiar, delegar, respirar, que tenía derecho a elegir una vida más sostenible y más humana. La reestructuración del imperio Scott, un cambio radical. Una de las decisiones más importantes fue la reestructuración completa de Scott Brothers Entertainment. Durante años, Drew había sido el motor principal de la empresa. Su perfeccionismo lo llevaba a participar en cada proceso, desde aprobaciones creativas hasta decisiones administrativas. Pero el precio fue demasiado alto. Con la ayuda de consultores externos, Drew y Jonathan rediseñaron la compañía para que funcionara sin necesitar su presencia constante. Esto incluyó contratar más ejecutivos senior, delegar responsabilidades críticas, reducir el número de proyectos simultáneos, establecer límites estrictos de horarios, crear equipos independientes para cada serie televisiva, priorizar descanso y salud mental dentro de la cultura corporativa. El cambio fue tan profundo que incluso algunos colaboradores lo describieron como una nueva empresa con el mismo nombre. Drew comenzó a participar únicamente en proyectos que realmente le motivaban, rechazando compromisos que antes habría aceptado por obligación. Un nuevo rol en la televisión, menos presión, más autenticidad. El Drew Scott que volvió a la pantalla después de su recuperación era distinto. No había perdido su carisma, su amabilidad, ni su talento natural para conectar con la audiencia. Pero algo había cambiado, había dejado atrás su necesidad de perfección.
En entrevistas recientes, Drew confesó que ya no intenta ser el hombre que lo resuelve todo, sino alguien más auténtico, más espontáneo, más humano. En lugar de grabar múltiples shows simultáneamente, se enfocó en producciones más seleccionadas, donde su presencia fuera significativa, no mecánica. Una de las claves de esta nueva etapa fue aprender a decir no, algo que paradójicamente nunca había hecho antes. También cambió su relación con las redes sociales. En lugar de mostrar una vida impecable, comenzó a compartir reflexiones honestas sobre el equilibrio, la paternidad y la salud mental. Y el público respondió de forma profundamente positiva. Para muchos, Drew dejó de ser solo un conductor de televisión y se convirtió en una figura inspiradora. La prioridad absoluta. Su familia. La llegada de su hijo Parker fue un punto de inflexión emocional tan grande que redefinió por completo sus prioridades. Drew se dio cuenta de que no quería perder ni un solo instante precioso con su hijo. Después de años de retrasos, tratamientos médicos y esperas angustiantes, ser padre se había convertido en una bendición irreemplazable. Por eso adoptó nuevas reglas personales. No trabaja los fines de semana. No viaja por largas temporadas sin su familia. Limita las grabaciones anuales. Reserva bloques de tiempo obligatorios para su hijo. También aceptó que no podía ser el padre perfecto, pero sí uno presente, amoroso y consciente. Linda, por su parte, también estableció límites saludables en su trabajo y juntos construyeron una dinámica familiar más equilibrada. Este cambio, aunque invisible para el público global, fue la transformación más importante de su vida. El impacto en su matrimonio. Un nuevo comienzo. La relación entre Drew y Linda no había estado en crisis, pero sí había sido sometida a un nivel inusual de tensión debido a la fama, el trabajo y la presión emocional. Cuando Drew decidió cambiar de estilo de vida, algo maravilloso ocurrió. Su matrimonio floreció nuevamente. Ambos comenzaron a compartir más tiempo de calidad. Retomaron aficiones olvidadas, viajaron por placer, no por trabajo, y fortalecieron su comunicación. Incluso revelaron en una entrevista que uno de los momentos más difíciles en su proceso de fertilidad los había unido de manera profunda, transformándolos como pareja. Hoy su relación es más fuerte, más estable y más honesta que nunca. Drew Scott. Hoy un hombre transformado. Aunque sigue siendo uno de los rostros más reconocidos de la televisión norteamericana, Drew ya no se identifica únicamente como un presentador o empresario. Ahora se define como un padre presente, un esposo comprometido, un creador selectivo, un defensor del bienestar mental, un hombre que aprendió a soltar la presión, alguien que no teme mostrar su vulnerabilidad. Su experiencia personal lo llevó a hablar públicamente sobre la salud emocional en el mundo del entretenimiento, un tema que sigue siendo tabú para muchas figuras de alto perfil. Su valentía al compartir este proceso ha inspirado a miles de personas que atraviesan situaciones similares. ¿Por qué la historia de Drew es triste? Una respuesta final. El título. Chuyen Saira Boy Drew Scott. Tadangbo no se refiere a una tragedia mediática, un escándalo o un fracaso. Lo verdaderamente triste fue la soledad emocional con la que tuvo que enfrentar sus desafíos mientras millones pensaban que su vida era perfecta. Fue triste porque su dolor fue invisible. Su agotamiento se acumuló en silencio. Su felicidad familiar tardó años y vino acompañada de angustia. Su salud se vio afectada antes de que él mismo reaccionara. Su éxito lo llevó a descuidarse a sí mismo. Pero también es una historia profundamente esperanzadora, porque Drew se levantó, creció, evolucionó, renació de sus propias sombras. De lo triste surgió algo luminoso. Reflexión final. La lección que deja. Drew Scott. La trayectoria de Drew nos recuerda que ningún éxito justifica sacrificar la salud. La vulnerabilidad es una forma de fortaleza. La familia es el verdadero centro de la vida. La perfección es una ilusión, y que incluso quienes parecen tenerlo todo pueden estar luchando silenciosamente. Hoy Drew Scott sigue construyendo, renovando y creando, pero desde un lugar diferente. El lugar de un hombre que aprendió a elegir la vida antes que el trabajo, el bienestar antes que la imagen, la serenidad antes que la presión. Esa es la verdadera transformación. Y esa es finalmente la historia completa detrás de lo que realmente ocurrió con él.
La historia de Drew Scott nos demuestra que incluso detrás de las sonrisas más luminosas y del éxito más visible, pueden esconderse batallas silenciosas que nadie imagina. Su viaje personal marcado por el cansancio, la presión, el sacrificio y finalmente el renacimiento emocional, es un recordatorio poderoso de que todos, incluso las celebridades que admiramos, siguen siendo seres humanos frágiles, sensibles y profundamente complejos. Drew no cayó por un escándalo, ni por un fracaso público. Cayó bajo el peso de sus propias expectativas, de un sistema que exige perfección constante y de una vida profesional que parecía no permitir descanso. Pero lo más admirable es que logró levantarse, reconstruirse y encontrar un nuevo equilibrio. Su valentía al admitir sus límites y cambiar su camino lo convierte hoy en una inspiración real, cercana y auténtica. Su historia no solo nos invita a reflexionar sobre la fama, sino también sobre nuestra propia vida. Estamos cuidando lo que realmente importa. Estamos escuchando a nuestro cuerpo y a nuestras emociones. Estamos viviendo de manera equilibrada o solo sobreviviendo. Drew Scott eligió renacer, y su renacer también puede ser una invitación para todos nosotros. Si te ha conmovido esta historia y deseas seguir descubriendo análisis profundos, relatos inspiradores y las verdades ocultas detrás de los personajes más queridos del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte al canal. Tu suscripción es el motor que nos permite continuar creando contenido de calidad bien investigado y lleno de emoción. Dale me gusta si este video te aportó algo. Déjanos un comentario. ¿Qué lección te deja la historia de Drew Scott? Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto con nuevas historias que te tocarán el corazón.